Hola, Sir Rod aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitada nació en un país musulmán, criada musulmana. Ella solía soñar en tener la habilidad de ser una bombardera suicida. Bueno, esta mujer tuvo un encuentro tan radical con Jesús. Deben oír lo que ella dice sobre Israel. Se enamoró de Israel y las personas judías. Ella tiene 6 millones de seguidores en Facebook, la mayoría musulmanes, que ella guía al Señor. ¿Por qué? Ella se mueve en extraordinarios milagros. ¿Alguien quiere ver más? Verás, Sisik, tú pareces ser una persona tan alegre, siempre eres jovial, siempre emocionada, pero si las personas conocieran el ambiente del que vienes, es casi como si fueras una persona diferente, porque yo ya les dije, tu sueño era ser una bombardera suicida. Acabas de volver de Israel. Dime, ¿qué pasó cuando fuiste a Israel? ¿Cómo fue eso? Pues tuve un encuentro con Jesús ahí y yo lloré a cada paso, incluso al caminar a través de Jerusalén. Y me enamoré de Israel y sentí como si perteneciera ahí de toda mi vida. Incluso cuando fui un enemigo para Israel, cuando quería borrar Israel de la faz de la tierra como una musulmana radical. Y vi el amor de Jesús hacia mí cuando estuve en Israel. Fue una experiencia que cambió mi vida. Ahora quiero que veas el contraste. Te voy a llevar al pasado, cuando eras una niña en una familia musulmana en Turquía, radicales. ¿Cómo fue tu vida cuando eras niña? Bueno, crecí en años de guerra civil y estaba muy acostumbrada a las bombas, a escuchar disparos, a las personas matándose entre sí. Teníamos un centro de entrenamiento terrorista a un lado. Yo tenía unos 4 o 5 años y veía armas de fuego, dinamita salir y entrar al edificio. Y desarrollé desorden postraumático muy joven. Fui golpeada, abusada y violada luego por un pariente cercano. Y he pasado por mucho abuso físico, sexual y emocional cuando era niña y luego cuando era adulto joven. Pero incluso en Turquía es lo mismo que en América. La mujer piensa, bueno, me casaré y esa será mi solución y seré tal como dicen o muestran en Hollywood. ¿Qué edad tenías al casarte? 19 años. Muy bien, así que te casaste. Sí. Y en realidad fue peor que las golpizas que recibías en casa. Absolutamente. Y la única diferencia es que en ese tiempo creía que mi primer esposo hacía lo correcto como hombre musulmán. Él me disciplinaba para volverme una mejor mujer musulmana. ¿Le es permitido hacerlo de acuerdo con su libro sagrado? Absolutamente. Absolutamente. Solo por curiosidad, existe una frase en Sí. Estados Unidos usada seguido Sí. sobre el Islam. Es la que se nos ha vendido como norteamericanos. El Islam es una religión de paz y amor. ¿Qué dice sobre eso? Bueno, quien diga eso tiene el espíritu del anticristo, porque esta es la falsa paz del anticristo. Y si hay algo de paz en el Islam, y quien lo diga necesita mostrarme un... en el mundo que tenga paz. Y es muy falso y una afirmación muy engañosa de que el Islam sea una religión pacífica. Muy bien, entonces, tuviste un matrimonio horriblemente abusivo y optaste por la educación. Estudiaste, estabas bien, obtuviste un buen trabajo y luego descubriste una forma de salir de Turquía para América, obtuviste un traslado, te divorciaste y entiendo que requirió un milagro. Tú viniste a América
y viviste un estilo muy a lo loco. Y hay otro hombre que está involucrado en drogas, con el que te involucras, y él actuaba como loco contra ti. Era como si fueras un imán que atraía problemas hacia ti. Absolutamente, y creo durante este programa Dios hablará a muchas personas. Tal vez hay un patrón en sus vidas y es un patrón de abuso. Se sienten atorados y yo era una de esas personas, fui una víctima. Antes de Jesucristo, tenía este letrero en mi frente: ven y abusa de mí, ven y viólame. Y las personas, a los abusadores les atraen las víctimas. Entonces tuve otro matrimonio horrible, pero la parte buena de eso, tengo una hija de 20 años que es misionera. Y hace 2 meses guié a mi segundo esposo al Señor, gloriosamente. Muy bien, quiero llevarte. Obtuviste un buen trabajo en Estados Unidos. Sin embargo, debido al abuso, porque hay un punto en el que ya no puedes más. Y debido a este abuso, aún teniendo a su hija, la vida no vale la pena. Ella iba a cometer suicidio. Ella va a trabajar y su jefe le dice: ¿y si no te preocupaba que al cometer suicidio tendrías problemas con Alá? Sí, pero pensé que Alá no estaba complacido conmigo y que me odiaba, así que no había forma de ganar su aprobación. Yo era un fracaso a mis ojos. Entonces, la mañana antes de ir a trabajar, cuando planeaste cometer suicidio, ¿qué sucedía en tu cabeza? Bueno, desperté y vi a mi hija. Ella tenía 2 años y medio y había una voz en mi cabeza diciéndome: cualquiera puede ser mejor madre. Y esa misma voz me decía que mi vida no valía la pena, y normalmente hago así cuando el enemigo habla, porque debemos reconocer la voz del enemigo y discernirla, y en esa mañana solo escuchaba al enemigo y creía en esa mentira. Y la llevé a la guardería y comencé a planear mi suicidio. Muy bien, ¿y tú llegas a trabajar? ¿Qué pasó? Bueno, fui al baño a llorar porque mi pena era tan grande y comencé a tener un cierre con Dios. Y no sabía entonces con cuál Dios hablaba, porque iba a estudios de la Biblia en ese tiempo. En el trabajo. Donde había cristianos y había un estudio bíblico. Sí, así que iba ahí para complacer a mi jefe, creyendo que eso me aseguraría mi trabajo. Excepto que me dijiste que escuchabas sobre una mujer con quien te relacionabas y que el enfoque de Jesús era muy diferente al enfoque de Alá. Dime sobre eso. Ese fue mi primer estudio bíblico de Juan capítulo 8, la mujer adúltera. Cuando la aventaron a los pies de Jesús, ¿qué hacemos con ella? De acuerdo a la ley de Moisés, debemos apedrearla. Él no la condenó, sino que le dio otra oportunidad. Pero de acuerdo con la ley Sharia, ella debía ser apedreada hasta la muerte. Y eso perforó mi corazón. El amor de Cristo fue mi primer estudio bíblico. Pero volviendo al día que planeaba mi suicidio, yo dije que nunca podría ser cristiana, que ellos eran infieles y estaban destinados al infierno. Y como no era una buena musulmana, pensaba que Alá me había desheredado. Así que sería mejor para mí que solo me suicidara. Y sin siquiera pensar en las consecuencias, solo quería terminar mi pena. Entonces fui al trabajo y fui al baño teniendo un cierre con Dios. Y comencé a preguntar: ¿por qué me odias tanto? ¿Por qué me abandonaste y me olvidaste? ¿Qué hice tan malo? Limpié mi cara, corrí a mi lugar. Mi jefe me llamó a su oficina. Escucha, y él dijo: te voy a decir algo que nunca he hecho antes en mi vida. Y dijo: sentí en mi espíritu que Jesús sabe lo que vas a hacer. Y debo decirte, Él me dice que te diga que no te abandonó ni te olvidó. Está contigo desde que naciste. Contigo. Y que Estaba contigo desde que naciste. cuando fuiste, Cuando te violaron. cuando te abusaron, estaba a tu lado. Cuando te patearon en el suelo como a un perro, estaba a tu lado. Cuando pusieron un cuchillo en tu garganta, estaba a tu lado. Él intercedió por ti para que un día voltearas a Él. Y ahora te pregunto, ¿quieres recibirlo como tu Señor y Salvador? Gracias, Padre. Bueno, ahora tienes el conflicto de estar en problemas con Alá, pero lo que sigue realmente te metería en problemas con Alá. ¿Qué hiciste? Bueno, en ese punto no pensaba nada, porque Dios estaba en ese cuarto.
Y por primera vez en mi vida experimenté la presencia de Dios y Él era real. No entendía la Trinidad. Yo no conocía la doctrina, pero sabía que Jesucristo era real y me abrazaba. ¿Y sabes algo? Su situación era imposible. Y adivina qué pasó. De la nada, un hombre te llama por teléfono y ¿qué te dice? Bueno, eso fue después de mi salvación. Estaba en quiebra y pasando por pruebas. Y un hombre llama y dice, mi nombre es tal. Y pude sentir autoridad en su voz. Por primera vez en mi vida sentí esa autoridad. Él dijo, hermana Isik, hemos orado por ti. Hemos orado por tu salvación. Alabado sea Dios. Y quiero invitarte el fin de semana a nuestra casa, mi esposa y yo. Y dijo, si vienes, vamos a bendecirte, pero te daremos un estudio bíblico sobre el Espíritu Santo. Y tú dijiste, ¿seguro? Yo necesitaba esperanza, necesitaba algo en mi vida y no acudía a una iglesia llena del Espíritu que creyera en milagros o algo así, pero había hambre en mí y quería creer en lo que él decía, pero dije, no tengo gasolina en mi carro, no puedo viajar por 5 horas a su casa. Y luego él dijo, sé que no tienes esa clase de fe, pero oraré por tu carro ahora mismo y lograrás llegar a mi casa. ¿Y? Y él continuó, dijo, si te quedas a mitad del camino, te prometo que iré a buscarte, pero sirvo a Dios, sé que no te quedarás atorada. Y dije, voy a mi carro ahora. Puse a mi hija, tenía casi 4 años en ese tiempo, entré en mi carro y dije en mi corazón, conduciré hasta que el carro se pare. Y comencé a conducir e hice 5 horas a su casa. ¿Tanque vacío? Vacío, completa y totalmente vacío. Llegas a su casa, ¿qué te dice? Bueno, en ese tiempo tenía un pie en la iglesia, el otro estaba en el mundo y yo no tenía un buen entrenamiento bíblico y tenía pecados en mi vida. Y en cuanto me vio, cayó al suelo y comenzó a orar en lenguas y nunca había oído lenguas en mi vida. Y todo lo que él decía llegaba a mí sin un acento, en turco perfecto, en mi lengua materna. Y él confesaba mis pecados a Dios. Él nombraba mis pecados uno por uno. Y ese hombre, yo estaba asombrada, estaba ahí viendo a este hombre americano de ojos azules alto hablando en turco perfecto. Y se levantó. Y él dijo, él me vio a los ojos, muy intenso, muy fuerte, y dijo, hermana, no sé qué dije, pero tú sabes qué dije. Toma a Dios seriamente. De acuerdo, ahora pues déjame decirte, ella toma a Dios tan en serio que el fuego de Dios la golpeó. Cuando volvamos, no solo la golpeó, ella quiere orar para que el mismo fuego venga sobre ti. ¿Estás listo? Bien. Muy bien, yo sé que ya quieres oír esto. No tiene gasolina, viaja por 4 o 5 horas en un carro sin gasolina. Llega a casa de un completo extraño. Él supo de ella porque su iglesia oraba por ella y él se sintió movido a llamarla. Y la llama, luego ora en lenguas. Resulta ser turco perfecto. Y él le dice todos los pecados de su vida. ¿Y luego qué pasó? Bueno, yo vi mi pecado y lloraba. Luego él hizo esto como hermana, ¿entiendes? Y comenzó a hablarme y yo me desmayé. Pero cuando volví en mí era completamente diferente. Fui transformada completamente. Y todas las mentiras y engaños del Islam me dejaron. Sentí como si 1000 demonios me dejaran en ese momento. Y ella tuvo un hambre sobrenatural de más y más y más de Dios. Y Dios la cubrió. Un día vas a la iglesia y hablaban del derramamiento del Espíritu Santo y el poder de hablar en lenguas tal como oíste en tu propia lengua. Y él no hablaba nada de turco. Luego tenía tanta hambre después de eso. Me sentía, vaya, sirvo a un Dios para quien nada es imposible. No puedo ponerlo en una caja nunca más. Y comencé a ir a una iglesia espiritual y a creer en todo lo que la Biblia dice sobre Dios y lo que hizo.
Y luego el pastor una noche hizo un llamado al altar. Si quieren ser llenados con el Espíritu Santo, solo vengan. Antes de que terminara de hacer el llamado, me lancé al altar. Quiero ser llenada por el Espíritu Santo. Antes de que él terminara. ¡Bum! El fuego de Dios, como un líquido, cayó sobre mí. Mis rodillas temblaban, era como un poder eléctrico de Dios. Y abrí mi boca en obediencia y solo comenzó como mariposas que salían de mi boca y comencé a hablar en lenguas. Y cambió mi vida, ministerio, todo. Bueno, con el trasfondo del que venías, ¿cómo? Dime cómo logras tanto gozo, tanta paz. Dime cómo. Bueno, ese gozo es sobrenatural porque debemos tener el gozo del Señor como creyentes y es uno de los frutos del Espíritu Santo. Yo comencé a buscar el gozo de Dios en mi vida porque no tenía gozo. Era creyente, pero tenía algo de gozo, pero no era real siempre. Y luego busqué a Dios para manifestar su gozo en mi vida y lo hizo. Pero no fue solo recibirla, aprendí a mantenerlo y ejercitar ese gozo todos los días. Y eso pasó con la libertad en Cristo. Aceptando y recibiendo mi identidad en Él porque me sentía fea y tonta, como me decían, y comencé cada mañana a declarar: fui formidable y maravillosamente creada a la imagen de Dios. Y la palabra de Dios comenzó a burbujear dentro de mí, así que el gozo viene al estar de acuerdo con la palabra de Dios. Voy de la mano con Dios. Y dije sí y amén a su palabra, para mí. Ahora, ¿cómo? Tú tienes como 6 millones de seguidores en Facebook, mayormente musulmanes. Imagino que muchas de esas mujeres que son abusadas en países musulmanes se identifican contigo. También haces televisión. Sí. Dime el tipo de mujer que te escribe cuando te escuchan hablar. Bueno, comienzan a ver una esperanza en la oscuridad y dicen: quiero el gozo que tú tienes, quiero reír, nunca he reído en mi vida. Y quiero decirte, hasta que vine a América, nunca reí en mi vida. Ahora en Jesús comencé a reír fuerte porque en mi cultura solo las prostitutas o malas mujeres ríen fuerte. Y ahora no me importa, solo río y Dios me da ese gozo. Bueno, te diré que hay muchas mujeres viéndonos ahora en otros países, pero y también en los Estados Unidos de América, que tal vez no han sido abusadas como tú, pero son abusadas y piensan que no hay salida. Sí. Háblales. Bueno, solo quiero decirte, si hay falta de gozo en tu vida, has pasado por pruebas, tragedias, tal vez violación, tal vez una violación en la familia, y ves a tus circunstancias y dices: nada bueno sale de mi vida y nunca puedo reír. Tienes tal angustia y pena en ti. Estoy aquí para decirte, no vengo de un pasado perfecto, sino saliendo de un desastre, saliendo de las tragedias yo sola. Que Dios puede restaurar tu gozo ahora, en este mismo momento, porque el Dios al que sirvo es de esperanza. Y hablo a alguien ahora. A quien le quitaron un seno,
debido al cáncer y perdiste tu gozo después del cáncer. Tú lo venciste, pero no tienes gozo. No fuiste abusada, pero la vida te trató muy mal y el enemigo estuvo ahí. Y quiero decirte, tal vez pasas por un divorcio ahora y te sientes como con una etiqueta y un peso sobre ti. Y Dios quiere remover ese peso de tus hombros. Te dice, ahora no estás etiquetada como paciente de cáncer, no estás etiquetada como divorciada, no estás etiquetada como alguien violada. Tú eres una vencedora si tú recibes a mi hijo y su gozo. Ahora, en este mismo momento, imparto gozo sobre ti. En el nombre del Hijo Jesucristo, Yeshua Mashiach, que el gozo del Espíritu Santo te llene. Y para quienes dicen perdón por mis pecados, Sí. Jesús, llévatelos, límpiame, ven dentro de mí. A quien haya dicho esa oración o que la esté diciendo, ora por el fuego de Dios sobre ellos ahora. Amén. Hablo fuego ahora de tu cabeza hasta la planta de tus pies. Que seas lleno del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo ahora. Lo que viene será mejor. Lo mejor está por venir. No estás vencido o derribado. Eres más que un vencedor ahora. Que el fuego te llene en el nombre de Jesús. Amén. Te diré algo. Cuando leas su libro, tú no solo soñarás libertad, cualquiera que sea la prisión en la que estés, serás verdaderamente libre. Amén.